Viaje al Islam. Voy camino de conocer a Abasan, un converso al Islam que vive en Camberwell, en el sur de Londres. Hola, salam aleikum. Abasan se convirtió al Islam a principios de los 90, influido por otros conversos al Islam que vivían en su ambiente. Nuestros padres venían del Caribe, de África. Tenían esos orígenes de un fuerte ambiente cristiano. Así que, aunque la mayoría de miembros de mi familia no fueran muy religiosos, en algún lugar de mi interior había un impulso de creer en Dios. ¿Y cuándo escuchaste hablar por primera vez del Islam? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el Islam? Curiosamente, cuando todavía estaba en el colegio, había un niño, Bajeda, que ayunaba, pero no entendía la naturaleza del ayuno. ¿Por qué lo hacía? Eso fue durante mis años en la escuela. Pero ahora me doy cuenta, es musulmán, porque era uno de aquellos que ayunaban. Ese fue uno de mis primeros pasos en conocer el Islam. Pero creo que lo conocí bien varios años más tarde. ¿En qué punto de tu vida sentiste que querías entrar en el Islam, saber más sobre ello y que podría ser una religión que quizás seguirías? Como era cristiano, solía leer muchísimo la Biblia. De hecho, mi padre solía decirme, deberías convertirte en pastor. Y me rondó la idea de hacerme pastor, de convertirme en cura para entender la Biblia, para ser capaz de tener una comprensión total de la religión en todos sus sentidos. Así que este fue el comienzo. Creo que se abrió una puerta cuando mi padre dijo que debería convertirme en pastor. Y así se abrió también una puerta para mí, para seguir mi investigación sobre el cristianismo, por lo que decidí comprar todos los libros necesarios. Y fue una de las vías por las que llegué al Islam, a través del cristianismo. Obviamente, al leer el Nuevo Testamento, habla de alguien que vendrá después de Jesús. Y el intentar descubrir quién sería esa persona en particular que vendría tras Jesús me llevó a comprar algunos vídeos en aquella época. Además, estos vídeos que compraba tenían conversaciones y debates con otros cristianos. Y al hacer eso cuestionaba todas las ideas del cristianismo, Jesús y la Biblia. Fue una percepción interesante y me abrió la puerta hacia lo que era el Islam. ¿Qué fue lo que te hizo seguir esta religión en particular? Primero tuve que autoconvencerme que no había más Dios que Alá, basando mis investigaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Claro que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios, y el Nuevo Testamento recalca constantemente a ese Dios. Y en el Corán se menciona a un solo Dios, por lo que para asimilar el concepto de que Mahoma era el profeta de Dios, tuve que utilizar de nuevo documentales y muchos libros. Una de las cosas más duras a las que nos enfrentamos es el ayuno. Pensé que si era capaz de soportar el ayuno, quizá la religión me resultaría más sencilla. Me enteré de qué era el Ramadán, así que me uní para ver de qué se trataba el Ramadán. Así que participé con los musulmanes en el Ramadán. Fue un camino bastante interesante, porque una vez que superé el Ramadán me sentí... Por suerte pensé que podía gustarme esta bella religión. Después de reunir la cantidad suficiente de información, sentí que estaba preparado para recitar mi Shahada. Tuve un maravilloso maestro que me asistió, que respondió todas mis preguntas. Se llamaba Mohamed Suleiman y me orientó, me hizo comprender mejor esta religión. Abasan me lleva a conocer a Mohamed Suleiman. Él mismo se convirtió al Islam en 1984.
Mohamed, esta es Saja, a quien te quería presentar. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Encantada de Saja? conocerle. Igualmente, tomad asiento. 2 años después de su conversión, Suleiman comenzó a predicar el Islam entre muchos jóvenes de orígenes africanos y árabes que vivían en Londres, entre ellos Abasan. Le pregunté a Suleiman cómo conoció a Abasan y cómo le influenció para que se convirtiera al Islam. Bien, la primera vez que vi a Abasan fue hace 14 años, ¿verdad? Creo que iba de camino a la compra. Y recuerdo que Abasan estaba viviendo cerca de Peckham, en el sur de Londres. Y estaba esperando el tren dirección a Peckham, un tren a Peckham. Recuerdo verle allí ocupado con 2 hombres. Uno de ellos creo que era de la nación del Islam y el otro era Sí. otro musulmán, del nubaubianismo. No sé los nombres de aquellas personas. Cierto. Solo recuerdo que erais 3. Pero bueno, estaban teniendo una conversación y no pude evitar meterme, no pude. Sí. Así que recuerdo al hermano de la nación y al nubaubiano debatiendo entre ellos. Abasan estaba allí escuchando atentamente. Creo que les hizo 1 o 2 preguntas por lo menos y comprobé que Sí, es cierto. cuando la discusión terminó había sido muy interesante y me gustó relacionarme con estos 2 hermanos. Y por el modo en que hacía sus preguntas, sentí que debía ser sincero con él. Y le pregunté, ¿estás buscando la verdad? Recuerdo que nos juntamos con estos 2 hermanos. Hablamos con ellos llegando casi a cuestionar sus creencias. No con mala intención, sino intentando resolver si todo lo que decían podría ser verdad. Quizá resistiéndonos a su interpretación por el modo en que estaba debatiendo con estos 2 jóvenes hermanos en ese momento, después me di cuenta de que seguimos la conversación. Y cuando se fueron, él y yo seguimos con una larga discusión hablando sobre el Islam, sobre cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán, cuál es la diferencia entre nuestras creencias, mis creencias como musulmán y las creencias de la nación del Islam y otros grupos. Y por eso, él también me preguntó la diferencia entre suníes y chiíes, porque tenía un montón de preguntas que hacer y quería respuestas antes de llegar a formarse una opinión, que era a lo que aspiraba. Pero desde fuera prácticamente estaba diciendo que quería ser musulmán, mostraba un enorme interés por el Islam, aunque necesitaba en cierto modo resolver algunas de las cuestiones lo mejor que pudiera. Ese es el tipo de mente perspicaz, inquisitiva. Yo siempre he querido encontrar a alguien así. Alguien que lo único que quiere es conocer la verdad en la conversación, pero de manera humilde y respetuosa. Entonces, ¿cuál fue la raíz de la conversión? ¿Qué pasó con Abasan? Bueno, yo tengo costumbre de presentarme a la gente. Creo que hay que llegar a la otra persona y hay que quedar con ella con frecuencia, cosa que hicimos. Y cuando quedábamos con regularidad, él me preguntaba sobre muchas cosas, literatura, cualquier cosa que le pudiera guiar. Le decía que si podía traer información propia, que lo hiciera. Así que yo iba a su casa o él a la mía, y así se creó nuestra amistad, nuestro lazo. No era amistad simplemente por ser musulmán. Solo éramos 2 hombres muy curiosos por los secretos de la vida, por lo que pasaba a nuestro alrededor. Y básicamente por eso se creó nuestra amistad. Cierto, es cierto. Y duró meses, ¿verdad? Dudas religiosas durante semanas que pasaron a meses. Y él aún no se había convertido. Y luego fíjate cómo han terminado las cosas. Él quería seguir adelante y yo seguir relacionándome con musulmanes, con gente de mis ideas, mi opinión sobre la vida. Tú piensa lo que quieras, es tu decisión. Pero él siguió conmigo, empezó a seguir algunas ceremonias islámicas, venía a la mezquita, y cuanto más progresaba y conocía amigos míos, más cuenta se daba de que los musulmanes no eran como se les pintaba en los medios de comunicación. Sí, eso es. Que eran seres humanos, gente normal que vivía su vida. Aunque al mismo tiempo a él le gustaba el lado intelectual, inquisitivo del Islam, porque es una persona muy espiritual. Y fue este lado espiritual del Islam lo que más le atrajo. Así que cuanto más se relacionaba con musulmanes, asistía a reuniones, ni siquiera fue a un templo. Fui a una de las reuniones de la nación del Islam con él. Cuando creyó que estaba preparado para ir, yo le acompañé y le dije que el Islam tenía una respuesta, la solución que responde a todas tus preguntas. Y así fue. Entonces, Mohamed, ¿nos podrías decir cómo era Abasan antes de convertirse y los cambios que ves en él ahora después de haberse convertido?
Bien, cómo era cuando nos conocimos y cómo es ahora. Diría que sobre todo ahora es una persona más espiritual. Ya era espiritual antes, pero ahora parece que lo irradia más. También creo que siempre ha estado muy interesado por la lectura, por la parte intelectual, filosófica del Islam. Pero ahora tiene un interés voraz por querer leer, por querer transmitir esa información. Decidimos que teníamos que hacer una especie de programa de educación islámica, nosotros dos, con cintas de cassette. Aunque ya se usen los cassettes para transmitir la información, teníamos cassettes, teníamos folletos, una producción bastante variada de medios para educar. La publicación fue idea de Abasan. Siempre insistía en que esos medios debían llevar la verdad. Teníamos que sacarla al exterior. Debíamos expandir estos conocimientos. Él siempre ha sido apasionado y cuando se compromete con algo da el 100%, si no el 110% en lo que se compromete. Y es un honor para mí, tengo que decir que ha sido una inspiración durante años, siempre ha sido diferente. Siempre ha buscado una dimensión distinta, un conocimiento mucho más profundo del Islam que el mío. Y el conocerle ha sido una experiencia muy enriquecedora. Cuando me convertí en musulmán pensaba, ¿debería contárselo a esta persona? ¿Debería contárselo a esta otra? Recuerdo una vez, una de las primeras veces que sentí que era musulmán, me juntaba con varias organizaciones diferentes. A una de estas organizaciones no le gustaba el Islam, de alguna manera. No sabía cómo enfrentarme, cómo decirle a una persona en particular que yo era musulmán. Una semana fui a verles y no podía decírselo. No podía. Fui otra semana y allí estaba parado. Tenía que decirlo. Decírselo. Curiosamente, alguien que me conocía sabía que era musulmán. Me dijo, ¿ah, pero ahora eres musulmán? Dije que sí y así salió. Fue muy extraño y curioso. Esa persona estaba un día en una tienda donde vendo productos. Cuando se enteraron de que era musulmán, dijeron, ¿qué? Fue todo un shock. Así que me empujó para que confirmara que era musulmán. Probablemente algunas personas pueden creer que es algo difícil decir que eres musulmán. Pero creo que una vez que lo dices, sigues de buen humor, te comportas como un buen ser humano y ellos se adaptan poco a poco a ti. Sigues siendo el amigo de siempre, el mismo de hace años. No se lo he contado a todo el mundo. No tengo por qué ir corriendo por ahí diciendo soy musulmán, soy musulmán. Dejo que la gente lo descubra o dejo que vengan a preguntármelo a mí. Preguntas específicas. Pero a quien quiera que lo pregunte, he tenido situaciones como por ejemplo el Ramadán. Cuando dicen, oh, pero tienes que beber agua, no puedes estar durante un periodo tan largo sin beber agua. O tómate solo una galletita. O ellos creen que no es perceptible, que nadie puede estar tanto tiempo sin probar la comida ni el agua. Y empiezan a pensar, ¿qué tipo de Dios extraño es este? Él te permite vivir sin comida ni agua durante ese periodo de tiempo. Y eso está relacionado con pensar sobre aquellos que no tienen agua ni comida, absolutamente nada en sus cocinas. Y cómo nosotros, como humanos que estamos constantemente consumiendo comida, agua, bebidas, lo que sea, nunca nos paramos a pensar en aquellos que no tienen absolutamente nada en sus casas.
Creo que una de las cosas que supone un reto para mí hoy es el intentar hacer comprender que el Islam es una religión particularmente, que es una religión para todo el mundo, para la humanidad en sí misma. Porque he encontrado a mucha gente de la comunidad africana y caribeña que se llaman a sí mismos panafricanos, a quienes cuesta creer que podamos convertirnos al Islam. A su modo de ver, el Islam es una religión árabe y ya. Y también creen que hay que ser un esclavo del amo, que el Islam esclaviza a la gente de orígenes africanos. Para mí, el reto ha sido promover que el Islam es realmente la religión que se extendió por el oeste de África y estableció algunos de los mayores imperios que ha conocido África durante su existencia. No solamente Egipto. También en Mali, en Senegal, en una gran parte del África occidental, que prosperó durante unos 600 años o más como un imperio islámico. Y no solo dentro de lo que podía manejar el mundo árabe en el sentido de construir universidades, mantenerlas, ayudarlas, incluso ayudar al desarrollo de España. Así que creo que es el mayor reto que tengo ahora, el intentar promover el Islam como una religión natural para la gente de origen africano. Me encanta leer el Corán y he conseguido memorizar capítulos enteros del Corán, lo que creo que es muy beneficioso, porque es lo que había planeado, el aprender tantas suras de memoria, en árabe y en inglés, como pudiera. Antes de hacerme musulmán, era una de esas personas influenciadas por la mala imagen de este. Las mujeres, los hombres, el no poder representar al profeta Mahoma, el Islam teniendo una especie de acercamiento monstruoso a Occidente, era la imagen de la religión que la gente, por desgracia, normalmente cree. Espiritualmente, el Islam es una religión que se preocupa por las necesidades, así que me propuse dedicar el tiempo que fuera necesario a investigar su naturaleza, sobre lo que trata realmente el Islam y sobre lo que la gente cree que es el Islam. Esto me dio la oportunidad de encerrarme completamente en ello y gracias a lo que descubrí sobre el Islam, decidí abrazar la fe del Islam y acepté el reto de promover el Islam. Pero para ello primero tengo que dar lo mejor de mí mismo. Tengo que ser el mejor ejemplo para después poder ayudar a aquellos que me ayudaron a convertirme en musulmán, para hablarles sobre lo que significa realmente el Islam. Así que los programas que hicimos con información tienen que llegar de verdad a la gente. Tenemos que estar en las calles. Tienes que estar en la calle para hablar con las masas, la gente que ignora la interpretación verdadera del Islam. Estar en la calle. Hablar con las personas del verdadero significado del Islam es esencial. De hecho, es lo que hicimos durante 4 o 5 años. Cuando estábamos en las calles, llevábamos una pancarta que decía, Alá, Mahoma es el mensajero. Y repartíamos folletos, casetes y otros productos que dábamos a todo el mundo, basados en lo que realmente significa el Islam. La verdad, tienes que darle a todo el mundo una oportunidad para hacer preguntas, a tener curiosidad sobre lo que es el Islam, a lo que ellos creen que significa el Islam. Hay miembros de mi familia que me hacen un montón de preguntas sobre diferentes perspectivas, y les digo que les habrán contado eso, pero el Corán lo que realmente dice es: Alá merece todas mis alabanzas por la gracia que me ha otorgado. He llegado a comprender cómo debo vivir, cómo debo tratar a mi familia, cómo debo ver el mundo musulmán como un todo.
No se puede rezar a Alá y no agradecerle lo que nos ha otorgado. Salam alaikum. Esta es una típica sesión de Corán de miércoles, en la cual revisamos diferentes capítulos del Corán. Tenemos a personas que nos explican lo que creen que significa cada capítulo para después, todos juntos, reunirnos y dar nuestra opinión sobre el significado. Se parece a una sesión de preguntas y respuestas. Todo el mundo se integra. No es como una conferencia dada por un sheikh. Es alguien que habla y después todos preguntan y responden. Esto es más una oportunidad para todo el mundo. Todos participamos en esta puesta en común. Aprendemos los unos de los otros, de diferentes interpretaciones del Corán. Estas sesiones, gracias a Dios, se llevan realizando desde hace ya 3 años. La asistencia está bastante equilibrada. Unas veces somos mucha gente y otras muy poca. Pero lo bueno es que seguimos haciéndolo, seamos muchos o solamente 2 o 3. Nos reunimos y debatimos sobre las interpretaciones del Corán. Eso es básicamente lo que hacemos aquí en las sesiones de los miércoles. Nos reunimos en este lugar y también en otros sitios. También en un restaurante donde esperamos que la gente que entre al restaurante también nos vea y se una. Que comprendan de lo que estamos hablando, ya sea sobre el Corán u otras cuestiones islámicas. En un primer momento solo éramos 3, después fuimos 5, más tarde 10, y ahora mismo estamos oscilando entre las 6 y 10 personas que vienen regularmente. Teniendo en cuenta que nuestras sesiones no son muy conocidas, creo que nos va bastante bien. Seguro que cada vez vendrá más y más gente a estas reuniones según vaya pasando el tiempo. Aún es muy temprano. Mientras tanto, seguiremos celebrando nuestras sesiones como siempre. Una vez más, tenemos un destino difícil, hostil. Estamos de acuerdo en que hay que defender la verdad del Islam. Vamos a terminar, normalmente terminamos, con una sura. Hoy será en inglés. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, por la tarde, en verdad, el hombre está perdido excepto quienes crean, obren bien, se recomienden mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia. Esto podría resumir por lo que todos hemos pasado en las primeras etapas del ayuno, cuando no comíamos y volvíamos a hacerlo. De hecho, es algo que podemos repetir una y otra vez, porque la pureza y el bien están dentro. También dice, se recomienden mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia. De hecho, lo que está diciendo es que el hombre no está perdido, sino que es el mundo el que está perdido sin el conocimiento del Islam. Es nuestro deber, como seres humanos, el establecer programas para ayudarnos mutuamente a comprender, para llegar al mayor conocimiento de lo que significa el Islam en el sentido más amplio. Así que estamos intentando, como humanos, ser los que comprendemos el más alto nivel para ponerlo en práctica con los de nuestro alrededor. Como dijo el sagrado profeta, el sagrado Corán es la universidad de Alá, así que aprende todo lo que puedas en esta universidad. Es más, el sagrado Corán es un libro muy especial, en el sentido de que sirve para cualquier época, para cualquier generación. Y es el último libro de Dios. Todo tipo de escrituras han ido y han venido, que la providencia esté con ellas. Pero gracias a Dios, nosotros hemos sido bendecidos con este libro en particular, el Sagrado Corán. Como dijimos la semana pasada, ninguno de nosotros podría encontrar otro libro. Estuvimos de acuerdo en que es la palabra de Alá. Y que no había ninguna duda de su autenticidad, porque si hubiese sido un fraude ya lo hubiésemos descubierto. Desde los árabes hasta nosotros nadie ha descubierto ni un fallo en más de 400 años.
cierto modo, resolver algunas de las cuestiones lo mejor que pudiera. Ese es el tipo de mente perspicaz, inquisitiva. Yo siempre he querido encontrar a alguien así. Alguien que lo único que quiere es conocer la verdad en la conversación, pero de manera humilde y respetuosa. Entonces, ¿cuál fue la raíz de la conversión? ¿Qué pasó con Abasan? Bueno, yo tengo costumbre de presentarme a la gente. Creo que hay que llegar a la otra persona y hay que quedar con ella con frecuencia, cosa que hicimos. Y cuando quedábamos con regularidad, él me preguntaba sobre muchas cosas, literatura, cualquier cosa que le pudiera guiar. Le decía que si podía traer información propia, que lo hiciera. Así que yo iba a su casa o él a la mía, y así se creó nuestra amistad, nuestro lazo. No era amistad simplemente por ser musulmán. Solo éramos dos hombres muy curiosos por los secretos de la vida, por lo que pasaba a nuestro alrededor. Y básicamente por eso se creó nuestra amistad. Cierto, es cierto. Y duró meses, ¿verdad? Dudas religiosas durante semanas que pasaron a meses. Y él aún no se había convertido. Y luego fíjate cómo han terminado las cosas. Él quería seguir adelante y yo seguir relacionándome con musulmanes, con gente de mis ideas, mi opinión sobre la vida. Tú piensa lo que quieras, es tu decisión. Pero él siguió conmigo, empezó a seguir algunas ceremonias islámicas, venía a la mezquita, y cuanto más progresaba y conocía amigos míos, más cuenta se daba de que los musulmanes no eran como se les pintaba en los medios de comunicación. Sí, eso es. Que eran seres humanos, gente normal que vivía su vida. Aunque al mismo tiempo a él le gustaba el lado intelectual, inquisitivo del Islam, porque es una persona muy espiritual. Y fue este lado espiritual del Islam lo que más le atrajo. Así que cuanto más se relacionaba con musulmanes, asistía a reuniones, ni siquiera fue a un templo. Fui a una de las reuniones de la Nación del Islam con él. Cuando creyó que... Muchísimo la Biblia. De hecho, mi padre solía decirme, deberías convertirte en pastor. Y me rondó la idea de hacerme pastor, de convertirme en cura para entender la Biblia, para ser capaz de tener una comprensión total de la religión en todos sus sentidos. Así que este fue el comienzo. Creo que se abrió una puerta cuando mi padre dijo que debería convertirme en pastor. Y así se abrió también una puerta para mí, para seguir mi investigación sobre el cristianismo, por lo que decidí comprar todos los libros necesarios. Y fue una de las vías por las que llegué al Islam, a través del cristianismo. Obviamente, al leer el Nuevo Testamento, habla de alguien que vendrá después de Jesús. Y el intentar descubrir quién sería esa persona en particular que vendría tras Jesús me llevó a comprar algunos vídeos en aquella época. Además, estos vídeos que compraba tenían conversaciones y debates con otros cristianos. Y al hacer eso cuestionaba todas las ideas del cristianismo, Jesús y la Biblia. Fue una percepción interesante y me abrió la puerta hacia lo que era el Islam. ¿Qué fue lo que te hizo seguir esta religión en particular? Primero tuve que autoconvencerme que no había más Dios que Alá, basando mis investigaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Claro que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios, y el Nuevo Testamento recalca constantemente a ese Dios. Y en el Corán se menciona a un solo Dios, por lo que para asimilar el concepto de que Mahoma era el profeta de Dios, tuve que utilizar de nuevo documentales y muchos libros. Abasan estaba viviendo cerca de Peckham, en el sur de Londres, y estaba esperando el tren dirección a Peckham, un tren a Peckham. Recuerdo verle allí ocupado con dos hombres. Uno de ellos creo que era de la Nación del Islam y el otro era... Sí. Otro musulmán, del nubaubianismo. No sé los nombres de aquellas personas. Cierto. Solo recuerdo que erais tres. Pero bueno, estaban teniendo una conversación y... no pude evitar meterme, no pude. Sí. Así que recuerdo al hermano de la Nación y al nubaubiano debatiendo entre ellos. Abasan estaba allí escuchando atentamente. Creo que les hizo una o dos preguntas por lo menos y comprobé que... Sí, es cierto. Cuando la discusión terminó, había sido muy interesante y me gustó relacionarme con estos dos hermanos.
Y por el modo en que hacía sus preguntas, sentí que debía ser sincero con él. Y le pregunté, ¿estás buscando la verdad? Recuerdo que nos juntamos con estos dos hermanos. Hablamos con ellos llegando casi a cuestionar sus creencias. No con mala intención, sino intentando resolver si todo lo que decían podría ser verdad. Quizás resistiéndonos a su interpretación por el modo en que estaba debatiendo con estos dos jóvenes hermanos en ese momento, después me di cuenta de que seguimos la conversación. Y cuando se fueron, él y yo seguimos con una larga discusión hablando sobre el Islam, sobre cuál es la diferencia entre la Biblia y el Corán, cuál es la diferencia entre nuestras creencias, mis creencias como musulmán y las creencias de la nación del Islam y otros grupos. Y por eso, él también me preguntó la diferencia entre suníes y chiíes, porque tenía un montón de preguntas que hacer y quería respuestas antes de llegar a formarse una opinión, que era a lo que aspiraba. Pero desde fuera prácticamente estaba diciendo que quería ser musulmán, mostraba un enorme interés por el Islam, aunque necesitaba... Una de las cosas más duras a las que nos enfrentamos es el ayuno. Pensé que si era capaz de soportar el ayuno, quizá la religión me resultaría más sencilla. Me enteré de qué era el Ramadán, así que me uní para ver de qué se trataba el Ramadán. Así que participé con los musulmanes en el Ramadán. Fue un camino bastante interesante, porque una vez que superé el Ramadán me sentí... Por suerte pensé que podía gustarme esta bella religión. Después de reunir la cantidad suficiente de información, sentí que estaba preparado para recitar mi shahada. Tuve un maravilloso maestro que me asistió, que respondió todas mis preguntas. Se llamaba Mohammed Suleiman y me orientó, me hizo comprender mejor esta religión. Abasan me lleva a conocer a Mohammed Suleiman. Él mismo se convirtió al Islam en 1984. Mohammed, esta es Saja, a quien te quería presentar. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Encantado de Saja? conocerle. Igualmente, tomad asiento. 2 años después de su conversión, Suleiman comenzó a predicar el Islam entre muchos jóvenes de orígenes africanos y árabes que vivían en Londres, entre ellos Abasan. Le pregunté a Suleiman cómo conoció a Abasan y cómo le influenció para que se convirtiera al Islam. Bien, la primera vez que vi a Abasan fue hace 14 años, ¿verdad? Creo que iba de camino a la compra. Y recuerdo que... Mi viaje al Islam. Voy camino de conocer a Abasan, un converso al Islam que vive en Camberwell, en el sur de Londres. Hola, salam aleikum. Abasan se convirtió al Islam a principios de los 90, influido por otros conversos al Islam que vivían en su ambiente. Nuestros padres venían del Caribe, de África. Tenían esos orígenes de un fuerte ambiente cristiano. Así que, aunque la mayoría de miembros de mi familia no fueran muy religiosos, en algún lugar de mi interior había un impulso de creer en Dios. ¿Y cuándo escuchaste hablar por primera vez del Islam? ¿Cuál fue tu primera experiencia con el Islam? Curiosamente, cuando todavía estaba en el colegio, había un niño, Bajeda, que ayunaba, pero no entendía la naturaleza del ayuno. ¿Por qué lo hacía? Eso fue durante mis años en la escuela. Pero ahora me doy cuenta, es musulmán, porque era uno de aquellos que ayunaban. Ese fue uno de mis primeros pasos en conocer el Islam.
Pero creo que lo conocí bien varios años más tarde. ¿En qué punto de tu vida sentiste que querías entrar en el Islam, saber más sobre ello y que podría ser una religión que quizás seguirías? Como era cristiano, solía leer